Continuamos con el tema de sistemas de ecuaciones diferenciales y pues voy a dar otros ejemplos antes de comenzar con clasificación del tipo de sistemas de ecuaciones. El primero, por ejemplo, es considerar una ecuación diferencial de tercer orden. Vamos a hacer lo mismo que en los últimos dos ejemplos de la clase pasada, donde teníamos una ecuación de enésimo orden y la vamos a convertir a un sistema equivalente de tres. Bueno, en este caso es de tercer orden, entonces lo vamos a convertir a un sistema de tres ecuaciones de primer orden. Tenemos la ecuación diferencial, es la tercera derivada de x igual a 2 por la segunda derivada de x menos 3 por la primera derivada de x más 5x más 7t al cuadrado. Entonces, para lograr tener el sistema de tres ecuaciones de primer orden, vamos a definir tres nuevas variables. La primera variable es, recuerden, hacer x1 igual a x. De ahí que si nosotros deriváramos esta expresión, tendríamos x1' es igual a x' y por definir justo la siguiente variable, esta expresión sería igual a x2. Entonces, x2 es lo mismo que x1'. Para x3 sería de nueva cuenta, ahora voy a derivar x2', que al final tengo que esto es equivalente a tener la segunda derivada de x, igual me quedaría con los extremos, pero tengo estas dos expresiones del lado derecho que se terminan, bueno, que se obtienen al momento de suponer que x1 es igual a x. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Voy a definir la función incógnita y la función incógnita y cada una de sus derivadas, salvo la del orden más alto, como nuevas variables. Entonces, x3, su derivada de x3, esta simplemente es x, bueno, la tercera derivada de x. Si yo sustituyo en la ecuación diferencial original las nuevas definiciones, ¿qué obtengo para la tercera ecuación? Como la tercera derivada de x es igual a x3, bueno, x', esta parte, pues ya tengo para x3', ¿no? Pero tenía 2, esto era igual a 2 por la segunda derivada de x. Dadas las reglas bueno, las variables que definimos, quedamos que x3 es igual mm, x3, en este caso, pues se queda tal cual como debe de estar, pero las que sí van a cambiar son las que son aquellas para tanto, bueno, 2xb' es lo equivalente a x3. Entonces aquí está x3 es igual a xb'. Entonces por esta relación aquí cambia x3 en lo que va a ser la tercera ecuación. x2 es igual a x', entonces lo que teníamos al lado de menos 3x' va a ser un menos 3x2 en el siguiente término. En el siguiente término teníamos un más 5x, pero nosotros dijimos que x1 es igual a x, entonces por eso cambian nuestras variables porque acabamos de definir nuevas variables. Entonces, esos son los cambios que ocurren, los voy a borrar.
Y pues el término que no cambia porque no está implicando nada acerca de la variable, en este caso x, es 5t al cuadrado. Entonces esa simplemente la vamos a poner. Formamos así un sistema de tres ecuaciones porque tengo x1' igual a x2, x2' igual a x3. Estos son de la definición de las nuevas variables y al final obtengo mi tercera ecuación, que es la que acabamos de obtener, para que quede un poquito más claro. El otro ejemplo que tengo es del mismo tema, pero ahora yo estoy con dos funciones que hacen a mi problema pues no homogéneo. Entonces el sentido aquí es convertir igual un sistema de ecuaciones con condiciones iniciales en un sistema equivalente de primer orden. Entonces aquí vamos a convertir a dicho sistema, pero también le estoy añadiendo no solo que es no homogéneo, sino que también, bueno, ahorita en clasificación veremos lo de no homogéneo, pero estamos dándonos cuenta que tenemos dos funciones en ambas ecuaciones dependientes solo de la variable, bueno, que solamente están en términos de la variable independiente, t. Y para cada ecuación, como cada una es de segundo orden, cada ecuación tiene dos condiciones iniciales. Entonces, en solución, es un sistema de dos ecuaciones de segundo orden con dos incógnitas y esperamos que el sistema equivalente de primer orden vaya a consistir en cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas. Pues cada ecuación de segundo orden pues se va a reducir a un sistema de dos ecuaciones de primer orden. Entonces, primero vamos a definir cuatro nuevas variables dependientes, que es como el caso similar al que yo di en el último ejercicio de la clase pasada. Entonces, ahí, pues como son dos ecuaciones, se define una nueva variable para este x y una nueva variable para y, solo que aquí estoy colocando en un orden para que no tengamos problemas. Entonces, para x, defino me voy con la primera ecuación diferencial, que era x b'. Entonces, yo hago x, mi suposición, x es igual a x1. ¿Qué ocurre con x2? Yo sé que x2 tiene que ser la derivada de mi suposición, o sea, mi suposición era x1, entonces voy a poner la derivada x1'. Esto es igual, pues entonces a x'. Entonces yo de ahí ya tengo la relación. ¿Qué pasa con la siguiente ecuación? En la tercera, solo por el ', estoy con x3, pero x3 yo supongo que es y, porque ya estoy con la siguiente ecuación diferencial, que es y'. Entonces, como involucro a la variable y, en este caso, entonces aquí empiezo con x3 igual a y. Y hago como lo análogo en el caso de la segunda ecuación. Ahora va a ser por orden, x4 es igual a la derivada de y, pero a su vez, si yo estoy derivando a y, entonces quiere decir que estoy derivando a x3. Por eso tengo la cuarta expresión. Entonces yo tengo que sustituir estas variables en las ecuaciones diferenciales dadas. Entonces, por ejemplo, eh, yo ya de mis dos primeras ecuaciones, yo tengo que x1' es igual a x2, por definición. Y eso es lo que puse en la primera ecuación diferencial. Ajá. Pero ¿qué ocurre? Ahora yo quiero obtener quién es x2', ¿no? Entonces, x2', como es una ecuación, la propia ecuación, la primera, de x b',
es de es de segundo orden, entonces aquí en la segunda ecuación diferencial yo me quedo con que x2' es igual a xb'. Y voy a reescribir porque, por ejemplo, la ecuación diferencial es xb' igual a 2x menos 3y más x' más f de t. Esta es la ecuación tal cual. Pero ya no voy a colocar xb', voy a colocar x2' es igual a 2x, pero a x la nombré como x1, entonces pongo x1 menos 3y, pero a y yo la coloqué como x3, entonces voy a tener menos 3y1 más y x'. Aquí x' me voy a mi sistema de ecuaciones y yo veo que ahí x' es igual a x2. Entonces, en vez de colocar x', coloco simplemente x2 y luego tengo más f de t porque esta función está dependiendo de la variable independiente. Entonces, por eso no puedo, pues, hacerle alguna modificación. No se involucra aquí a X ni a sus derivadas. Entonces, por eso, si se dan cuenta, la ecuación que está en verde es lo equivalente o es la misma que tenemos en la segunda ecuación. Entonces, borro esta parte, todo esto, y nos vamos a la tercera ecuación. Porque en la tercera ecuación, pues, ¿qué vemos de aquí? Igual, de nuestras otras dos ecuaciones para para la ecuación y, biprima, tengo que x3' es igual a x4. Ese es del resultado del momento de definir los sistemas, el sistema. Entonces, por eso, en la tercera ecuación tengo a x3' igual a x4. Entonces, borro aquí, borro acá. Con color morado. ¿Y ahora qué pasa con x4? Como igual, para la ecuación diferencial de segundo orden, que es para y, ahí teníamos que y' o la segunda derivada, en este caso va a ser igual a la cuarta variable, pero con su derivadita, ¿no? Ahí está. Es la segunda, de nuestro sistema, digamos para y, que está aquí. Este es para y y estas son para x. De la segunda ecuación que en este caso es para y, lo que seguiría es, bueno, pues yo tendría que, en el siguiente paso tengo que derivar a x4, pero eso es equivalente a yo derivar dos veces y, pero eso es tomando en cuenta el momento en el que estoy derivando la segunda ecuación. Entonces, a lo que voy es que, bueno, entonces, en vez de yo estar trabajando con y', termino trabajando con la derivada de x4. Pero bueno, primero reescribo y ya después lo. La segunda derivada era y' igual a menos x más y más 2x' más g de t. Así tal cual. Entonces, digo, como ya es la segunda derivada, la segunda ecuación del sistema de primer orden para y, entonces ahora en vez de escribir y', escribo x4'. Ahora me voy otra vez a menos x, pero ¿quién era x? Desde un principio x es menos x1 más y, pero y es x3, entonces los reescribo, más 2, en vez de escribir x', pues vean que en vez de escribir 2,
Bueno, x', yo puedo simplemente hablar de la segunda variable, que es x2. Entonces aquí coloco más 2x2 y más la función en términos de la variable independiente. Entonces, si dan cuenta, ahora la que está en rojo, que es la que está hasta abajo, la cuarta ecuación de primer orden, queda idéntica, ¿no? Entonces, borro esto y ya con esto tenemos la parte de las ecuaciones diferenciales. Pero, ¿qué va a ocurrir ahora con las condiciones iniciales? Las voy a reescribir. Es decir, teníamos x en 0 era igual a 0, x' en 0 es igual a 1, y en 0 es igual a 0 y y' en 0 es igual a 2, ¿no? Entonces, la primera condición inicial era para la variable que ahora va a ser la primera variable. Entonces, ahora va a ser, bueno, aquí era para x, que es la primera condición que se da para tal cual la solución general que hayamos obtenido para x. Entonces, ahora, como x dijimos que era x1, va a ser para x1 esa condición. Ahora, x', quedamos que x' es hablar de la segunda derivada. Entonces, aquí es manejar ahora, en vez de x', vamos a irnos con la nueva variable que definimos. Entonces, es para x2. Y dijimos que era x3. Entonces, pues sería para x3 acá. Y y' es para la cuarta variable. Entonces, es para x4. Por eso, si nos damos cuenta de esta parte, por eso en las ecuaciones diferenciales, el sistema que yo encontré, yo del lado derecho estoy colocando ya las nuevas condiciones, bueno, las condiciones iniciales con las nuevas variables. X1 en 0, pues es 0, x2 en 0 es 1, x3 en 0 es 0 y x4 en 0 es igual a 2. Entonces, así es como obtuvimos un sistema de 4 ecuaciones de primer orden en 4 incógnitas y que es equivalente al sistema original que nos diera. Entonces, observemos una cosa que es importante. La suma del orden de las ecuaciones en ambos sistemas es igual a 4 y las ecuaciones originales y transformadas son del mismo tipo. Como las ecuaciones en el sistema original son lineales con coeficientes constantes, las ecuaciones que yo obtenga en el sistema transformado también deben de ser con coeficientes constantes. ¿Mm? Me salto acá. Este es el resumen. Y ahora vamos a trabajar un poco con lo que es clasificación de sistemas de ecuaciones. Vamos a tomar en cuenta que la mayoría de las definiciones que correspondan a una sola ecuación diferencial van a poder extenderse a un sistema de ecuaciones diferenciales. Ujú. Vamos a considerar, de hecho, un sistema lineal de primer orden de la siguiente forma. ¿Ok? Tenemos n ecuaciones diferenciales de primer orden. Y así como tenemos n ecuaciones diferenciales, también tenemos, aquí voy a poner n ecuaciones diferenciales, también tenemos, habíamos supuesto, n incógnitas o n variables, ¿no? Dependientes. Simplemente las PIs, P y J, vamos a ponerle así, las P y J, donde I y J viven desde el 1 hasta N, en principio las pongo como en términos de T.
Pero ahorita vamos a estar trabajando con coeficientes constantes para que no tengamos mayor problema. Noten que es un sistema de ecuaciones, de n ecuaciones de primer orden con n variables dependientes, y también tenemos en cada una de estas ecuaciones un término que no se encuentra bueno, un término que no depende de, en este caso, las variables dependientes, sino del variable independiente t, ¿no? F1, F2 hasta Fn. Entonces, este sistema va a ser lineal y decimos que este sistema también es homogéneo si estas funciones F1 hasta Fn todas son iguales a cero. Si no ocurre eso, entonces el sistema no es homogéneo. Que aquí es donde les comentaba del ejercicio anterior, donde sí teníamos f de t y g de t en las ecuaciones. Bueno, pues ese problema no era homogéneo, por ejemplo. Ahora, a una solución. ¿Cómo definimos a una solución de un sistema de ecuaciones diferenciales lineal? Que lo coloque como sol, un solecito. Entonces esa es la figurita que está acá y que está acá. De este sistema, una solución es una n múltiple de funciones. Las funciones son desde x1 hasta xn, que van a satisfacer en algún intervalo a cada una de las ecuaciones del sistema. Entonces, de hecho hay una manera de poder trabajar mejor con todo esto, porque vamos a ver lo que es un teorema. Este teorema es la existencia y unicidad para sistemas lineales. Entonces, vemos aquí que la teoría general de un sistema de n ecuaciones lineales de primer orden comparten muchas semejanzas con la teoría general que vimos en una sola ecuación diferencial lineal de enésimo orden. Por ejemplo, aquí suponemos las funciones que les comentaba, las que va desde p subíndice 1, 1 hasta p subíndice nn, y las funciones que van desde f1 hasta fn. Hay que suponer que estas funciones son continuas en el intervalo i que esté conteniendo un punto a. ¿Por qué? Porque al momento de suponer esto, entonces los n números que veamos, digamos aquí B1, Bn, del sistema Sol, tiene una solución única en el intervalo y eso va a satisfacer a las n condiciones iniciales. N condiciones iniciales, tengo un sistema de enésimo orden, entonces tengo n condiciones iniciales. Eso es lo que está diciendo el teorema. Entonces, aquí las n condiciones iniciales son necesarias para que nosotros podamos determinar una solución de un sistema de n ecuaciones lineales de primer orden. Por eso esperamos una solución general de un sistema, y esta solución envuelve a las n constantes arbitrarias. Para eso, por ejemplo, aquí están las relaciones x1 para x2 en el punto A y xn en el punto A. Porque a veces sí podremos generalizar en todo el plano, pero no siempre. Entonces es mejor hablar de que en algún momento, en un intervalo o a manera local, el teorema de existencia y unicidad se cumple, ¿no? Y también las condiciones iniciales pues se cumplen en un cierto intervalo. De aquí vamos a ver un ejemplo. De hecho vimos este ejemplo en la clase pasada, de una ecuación, de un sistema lineal de segundo orden. Vimos que era equivalente a un sistema de 4 ecuaciones lineales de primer orden. Este fue uno de los primeros ejemplos que vimos.
Y este sistema describe a las funciones de la posición tanto de x de t como y de t. Este sistema era equivalente a un sistema de 4 ecuaciones lineales de primer orden, que eran estas. Llegamos a este sistema de cuatro ecuaciones diferenciales de primer orden. Y en consecuencia, las 4 condiciones iniciales deben de ser necesarias para que nosotros podamos determinar los movimientos de las dos masas que se estén trabajando. Recuerden que este problema abarcó porque iniciamos con dos masas que estaban ligadas, cada una pues a un resorte, ¿no? Entonces, esa es la conclusión, al menos de ese problema, con respecto al teorema de existencia y unicidad para los sistemas lineales. Ahora, a continuación vamos a estar trabajando métodos que van a ayudarnos para resolver sistemas lineales. Uno de ellos es el método de eliminación. Ok, ¿y este método en qué consiste? Básicamente, yo convierto un sistema de que tiene n ecuaciones diferenciales y lo llevo, bueno, es un sistema de n ecuaciones diferenciales de primer orden y lo llevo a una sola ecuación de orden n. Entonces estoy como invirtiendo lo que apenas hace un momento hice. Hace un momento o la clase pasada yo tenía una ecuación de enésimo orden y yo transformo esta ecuación en un sistema de n ecuaciones de primer orden. Aquí es tratar de hacerlo bueno, lo inverso, ¿no? Este método me termina dejando una ecuación de orden n que va a tener solo una variable dependiente, cosa muy importante porque también no es como tal cual lo que teníamos, pero ahora aquí vamos a tener una sola variable dependiente. ¿Y cómo se logra? Yo debo de obtener, tengo que eliminar todo el resto de incógnitas hasta quedar solo con una sola incógnita o una sola variable dependiente en una sola ecuación. ¿A qué es similar para que pues también no se nos haga muy complicado? Porque de hecho es como un método el más flexible que podemos tener para poder resolver sistemas de ecuaciones. Pues va a ser análogo a cuando nosotros resolvíamos un sistema de ecuaciones en álgebra y al momento de utilizar la eliminación de incógnitas hasta que solo quedara una. Entonces, la idea fue justo traer un ejemplo para que comprendieran, bueno, cómo era esto o qué es lo que hacíamos con el método de eliminación en un sistema de ecuaciones algebraico. Teníamos, por ejemplo, este sistema, 3x más 2y igual a 7. Y por el otro lado teníamos 5x menos y igual a 3. Y pues, ¿qué ocurría? Reducíamos a una sola ecuación con x y entonces, ¿qué pasaba? Despejábamos a y. Digamos que aquí, pues yo quise despejar a y de la segunda ecuación. Entonces, al momento de hacer el despeje, me quedo con y es igual a 5x menos 3. Y esta expresión la sustituía en la primera ecuación, que es el siguiente paso que coloqué. Ok, en este caso, pues si yo despejé en la segunda ecuación, sustituyo ahora en la primera, para que yo pueda eliminar una variable, que era la variable contraria, en este caso va a ser a y. Entonces, si yo sustituyo, elimino a y me quedo con una ecuación que va a estar en función de x. Y ya, pues si yo resolvía, pues despejábamos todo, bueno, le hacíamos algebrita, y ya, a lo mejor aquí ya tenía x igual a 1. ¿Y qué hacía? Ah, bueno, pues ya teniendo un valor, me voy a alguna de las ecuaciones que me dieron originalmente
Sustituye ese valor que ya tengo y ahora pues obtengo el segundo valor para la segunda variable, que era y igual a 2. Va a ser prácticamente similar, bueno, a una manera análoga el método de eliminación a lo que nosotros hicimos hace un momento. Entonces, bueno, vamos a ver un ejemplo de un método con el método de eliminación para en este caso va a ser un sistema homogéneo. ¿Se dan cuenta? No hay funciones en términos de t, f de t, g de t, o sea, todo queda perfectamente establecido. Este va a ser un caso de un sistema homogéneo. ¿Mm? El sistema es el que se ve, x' es igual a 4x menos 3y y y' es igual a 6x menos 7y. ¿Qué va a ocurrir? Este sistema tiene dos condiciones iniciales. X en 0 vale 2 y y en 0 vale menos 1. Entonces, para llegar, realmente lo que quiero es una solución particular. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, tomamos una de las dos ecuaciones y vamos a despejar una de las incógnitas, ya sea X o Y. En este caso yo elegí, bueno, tomo la segunda ecuación y voy a despejar a X. Entonces, ya despejada, queda X es igual a 1/6 por Y' más 7/6 por Y. Y a este lo estoy poniendo esta ecuación como el número 2. Número 1 va a ser pues mi sistema original. Ya tengo despejada X. Ahora voy a obtener la primer derivada. Entonces, X' es igual a 1/6 de Y' más 7/6 de Y'. Entonces, lo que yo tenía al principio era X igual a 1/6 de Y'. Si obtengo según su siguiente derivada de Y', pues es la segunda derivada de Y, tal cual. Y tenía más 7/6 de Y, tal cual. Entonces, su derivada de Y es Y' nada más. Es lo único que está pasando. Ahora, esta expresión la voy a colocar con el número 3. Para que ahora con estas dos expresiones, con 2 y con 3, yo ya pueda sustituirlas en la primera ecuación. Yo trabajé al principio con la segunda, ahora me voy con la primera y voy a sustituir tanto 2 como 3 entonces, ¿y cuál ecuación? Bueno, del sistema en uno. Yo se los pongo por si se llegan a perder de cuál de todas las ecuaciones, ¿no? Entonces, ¿cuál era la primera ecuación? La primera ecuación era x' igual a 4x menos 3y. Ya tengo quién es x', entonces lo sustituyo del lado izquierdo, más igual a 4 y ya sustituyo a x menos 3y. ¿Sí? Eso es lo que pasó. Entonces, ya haciendo álgebra, bueno, más bien simplificando, nos encontramos con una ecuación de segundo orden, que es para y. Esta es y' más 3y' menos 10y, y esto es igual a 0. Entonces, ahora retomamos teoría que ya vimos del primer parcial, porque esto pues ya lo hemos trabajado, ya tenemos una ecuación lineal de segundo orden, entonces ya trabajamos con cómo podemos obtener soluciones de este tipo de ecuaciones con ecuación característica. Ya, ecuación característica de esta ecuación es r al cuadrado más 3r menos 10, igual pues ahí yo veo qué ocurre, pero r menos 2 por r más 5 me da r2, porque por un lado tengo sumados, me dan 5r menos 2r, entonces tengo 3r. Y multiplicados tengo menos 2 por 5, que es igual a menos 10. Entonces, sí me está resultando esta factorización de este polinomio
y las raíces son 2 y menos 5. Entonces la solución, como son el caso de tener dos raíces que son distintas y que son reales también, pues simplemente la solución general queda como y de t, porque acuérdense que aquí es la ecuación para y. Y de t es igual a una constante arbitraria que va a multiplicar a la función exponencial e a la 2t, es decir, la primera raíz, más c2, una segunda constante arbitraria por la función exponencial e a la menos 5t, y acuérdense, el menos 5 es de la segunda raíz. Entonces ya tengo la solución general para y. ¿Qué hago ahora? Pues si ya obtuve a y, voy a hacer lo mismo que hice al principio. Al principio tenía x, derivé a x y sustituí. Aquí va a ser lo mismo. Ya tengo a y, pues voy a derivar a y por eso tengo aquí la expresión 5. Esta es la derivada. Si y es c1e a la 2t, si yo derivo eso, es 2c1e a la 2t. Ajá. Y si yo derivo el siguiente término, tengo un menos 5c2e a la menos 5t. Entonces, eso es lo que tengo en la siguiente diapositiva. ¿Y ahora qué hago? Bueno, pues voy a yo sustituir tanto y como y' en la ecuación que me faltaba, pero del sistema original, o sea, en 2. Ya lo reescribí. O sea, la ecuación es x de t es igual a 1/6 de y' más 7/6 de y. Entonces ahora yo sustituyo. Bueno, en 2, perdón, no es del sistema original, es de cuando despejamos a x, cómo quedó en términos de y de y'. Entonces ahí es donde voy a sustituir y ya nada más es tal cual, tanto hacer sustitución como simplificar. Entonces, el 1/6, creo que lo voy a poner con otro color. A ver este. El 1/6 se acompañaba de y', ¿ok? Y y' ya es la que está en 5, más 7/6 de y de y es el número 4, es la expresión para 4. Si yo simplifico esto, entonces realmente x de t me queda como 3 medios de c1 por e a la 2t, más 1/3 de c2 por e a la menos 5t, que es esta que está acá. Ajá. Entonces, ya al simplificar, yo ya obtuve tanto a y como a x de t. Ya tengo mis dos soluciones que son las que necesitaba. Ajá, ahora, ¿qué ocurre con las condiciones iniciales? Aquí solamente es tal cual sustituirlas. No hicimos nada de alteración de nuevas variables, entonces con las que teníamos son las que vamos a trabajar esas condiciones. X en 0 es igual a 2, entonces voy a sustituir para X. Y ahora Y en 0 es igual a menos 1, entonces sustituyo la condición inicial para la solución de Y. Evidentemente me voy a quedar con un sistema algebraico que igual al resolverlo obtengo el valor de dos constantes. C1 es igual a 2 y en este caso C2 es igual a menos 3. Entonces ya obteniendo estas como lo que teníamos tal cual lo que hemos estado viendo con un problema de una ecuación con condición inicial, ¿no? Entonces ya nada más es sustituir los valores de los parámetros que encontramos en la solución general y ya obtenemos la solución particular. Entonces ya x de t es igual a 3e a la 2t menos e a la menos 5t, y la otra solución es y de t igual a 2e a la 2t menos 3e
a la menos 5t. Y pues esa sería como la solución a ese ejemplo. Vamos a ver hasta dónde terminamos aquí con este ejemplo, porque el que viene a continuación es un ejemplo con el método de eliminación, pero teniendo un sistema no homogéneo. Entonces, bueno, digamos que aquí el problema sería resolver. Un momento. Bueno, se pide pues usar el método de eliminación para resolver el siguiente sistema de dos ecuaciones diferenciales de primer orden con las condiciones iniciales específicas. Aquí voy a poner el sistema es x' igual a 4x más 6y más 1. Y' igual a menos 3x menos 5y más t. ¿Mm? Entonces, este es el sistema y las condiciones que me dan es, para x va a ser 1, x en 0 igual a 1 y y en 0 es igual a 0. Entonces, a ver, evidentemente, pues vemos que f de t en la primera ecuación es 1 y g de t es t, ¿no? Entonces, el sistema pues no es homogéneo. De hecho, el método de eliminación también se puede aplicar a sistemas no homogéneos, ¿no? En tales casos, la ecuación equivalente de orden superior, pues tampoco va a ser homogénea. Y por tanto, pues vamos a necesitar encontrar una solución particular para construir la solución general. Entonces, como el problema es tener un sistema no homogéneo, hay que encontrar la ecuación equivalente lineal de segundo orden, con coeficientes constantes y con una sola función incógnita. Entonces, vamos a resolver la primera ecuación para la variable y. Y la vamos a diferenciar pues respecto a t, ¿no? Entonces, primero pues despejaría a y. Para evitarnos ahorita el algebrita, tendría y es igual a 1/6 de x' menos 4/6 de x menos 1/6. Ajá. Y también hay que tomar en cuenta, bueno, esto sería, el ejemplo sería, el sistema es 1. Cuando despejamos sería 2. Y cuando derivemos y' va a ser 3. Entonces, la derivada de y es igual a 1/6 de la segunda derivada de x menos 4/6 de la primera derivada de x y ya el 1/6 se va. Entonces aquí obtengo a 3. Entonces sustituimos las relaciones. Digamos que aquí 2 y 3 en la segunda ecuación para eliminar a y y y', ¿no? Entonces,
Segunda ecuación. Bueno, la segunda ecuación diferencial del sistema, bueno, en la ecuación en uno, ¿no? Para que veamos de dónde voy o cuál ecuación es la que tomo. La segunda ecuación de mi sistema uno. La voy a reescribir. Y' era igual a menos 3x menos 5y más t. ¿Ok? Entonces, en vez de escribir y', termino trabajando pues con las respuestas que ahorita obtuve. Entonces, del lado izquierdo tenía un sexto de la segunda derivada de x menos 4 sextos de la primera derivada de x igual a menos 3x, esa no tiene nada que hacerse, menos 5 y aquí sí, más t. Ujú. Entonces, pues ya simplificando esta sustitución, vamos a obtener una ecuación de segundo orden no homogénea, que esa es la intención, que veamos que si yo tengo un sistema de n ecuaciones diferenciales no homogéneo, entonces me termino quedando con una ecuación de enésimo orden, pero que también va a ser no homogénea. Entonces de aquí también vamos a terminar trabajando con teoría que ya hemos manejado anteriormente. Aquí en este caso, pues esta es la ecuación a la que llegamos, la voy a poner como con el número 4, tal cual. Y pues, como es una ecuación lineal no homogénea, tengo que ver, pues, trabajar primero con resolver la ecuación homogénea. Entonces voy a poner acá, resolvemos ecuación homogénea. No me voy a detener ya mucho en esto, pero, porque ya hemos trabajado mucho, yo creo, pero al momento de resolver la ecuación homogénea tendríamos x' más x' menos 2x igual a 0, ¿no? Tal cual. Su ecuación característica es tener R1, R al cuadrado más R menos 2 igual a 0. Y entonces de aquí tendría las raíces R1 igual a 1 y R2 igual a menos 2. ¿Ok? Tenemos el mismo caso que en el ejemplo anterior, son un par de raíces reales distintas. Entonces, la ecuación diferencial del homogénea, de la parte homogénea, tiene esta solución. Entonces, mm, solución para x tendríamos que es x igual a una constante arbitraria por e a la t más c2 e a la menos 2t. Entonces, de aquí, recuerden que pues podíamos optar por resolver la ecuación por variables separables o coeficientes constantes. Entonces, de aquí ya no, mejor lo hice con ecuaciones de coeficientes constantes. Coeficientes indeterminados, perdón. Entonces le voy a poner usando método
de coeficientes indeterminados, ¿cómo se comportaría la forma general de la solución particular correspondiente a los términos no homogéneos? Recuerden que el término no homogéneo es 6t más 5. Entonces yo propongo que la forma general sea de la solución sea x igual a at más b. Entonces tengo que ver quién es a y quién es b, ¿no? Bueno, yo al momento de trabajar la solución y pues poder, bueno, ahí yo creo que lo voy a escribir bien, terminando el video. Ustedes van a obtener con el método de coeficientes constantes indeterminados, no, coeficientes indeterminados tal cual. A es igual a menos 3 y B es igual a menos 4. Ajá, entonces ya de ahí obtengo la solución particular. X sub P es igual a menos 3t menos 4. ¿Mm? Y ya, ¿cómo quedaría la solución, digamos? La solución general queda como X, tomo la parte homogénea, C1e a la t más C2e a la menos 2t menos 3t menos 4. Entonces, la otra función, ¿cómo se va a manejar? Esta es para X. Cabe señalar. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Ahora voy a tener que derivar a X. Entonces, la voy a poner como la otra función incógnita, que es Y, se determina sustituyendo las expresiones. Le voy a poner al sustituir en expresiones para X y X'. Entonces tengo que derivar a X'. La solución que ahorita encontré, la tengo que derivar. ¿Sí? ¿En dónde? En la ecuación que me faltaba. Entonces voy a poner que es en 1. Ahora sí es me regreso digamos, al sistema original. No. Lo sustituyo en 2, creo que es. Cuando sustituí Y, ándale, aquí. En 2. Me regreso, escribo en 2. Entonces, ¿qué es lo que yo tenía? Bien, pues tenía Y igual a 1/6 de X', menos 4 sextos de X, menos 1/6. Entonces, no quiero distraerlos mucho con el álgebra. El punto es que comprendan cómo se está resolviendo el problema. Al menos ahorita con un sistema no homogéneo. Si yo te sustituyo, tendría que Y es igual a 1/6, sustituyo X', aquí ya lo voy a colocar. C1e a la t menos 2C2e a la menos 2t menos 3 menos 4/6 de Y, perdón, de X, que es la solución que obtuvimos. Entonces, tal cual la reescribo. Menos, no me alcanza, menos 3t menos 4 y al final el resto 1/6. Entonces, reescribiendo, bueno, simplificando, tengo menos 1/2 de C1e a la t menos C2e a la menos 2t más 2t más 2.
Ok, entonces ya, aquí está mi segunda solución. Entonces sería, por tanto, solución general del sistema dado de dos ecuaciones de primer orden es, pues tengo x es igual, pues aquí nada más voy a reescribir. Entonces para x y para y es menos 1/2. Pues nada más la estoy reescribiendo. Menos c2 a la menos 2t más 2t más 2. ¿Sí? Entonces, ya que obtuve pues la solución general para x y para y, ya solo hay que ocupar tal cual las condiciones iniciales para que obtengan las constantes arbitrarias. Entonces, yo creo que esto ya lo voy a poner en el PDF tal cual y ya mientras se va subiendo el video, pues ya termina el PDF de reescribirlo porque aquí ya tal cual ocupo las condiciones iniciales tanto para X, una para X, una para Y. Obtengo las variables, las constantes, perdón, el valor de C1 y de C2 y lo sustituyo tanto en X como en Y para obtener la solución particular. Entonces, hasta aquí nos quedamos.